Bueno, ahora lo que vamos a ver como siguiente tema es la presencia de outliers. Tenemos un grupo de datos y lo que queremos ver o determinar es si existen outliers o datos fuera de rango, datos sospechosos, que esto es básicamente el significado práctico de los outliers, es encontrar dentro de un conjunto de datos cuáles de ellos resultan sospechosos. La presencia de un dato sospechoso o atípico, también llamado datos atípicos, se puede ver a múltiples causas. Lo más común es un problema en el muestreo, errores en las determinaciones del operador, errores asociados a la muestra en sí, entre otros. La única forma de determinar a qué se debe la presencia de valores atípicos o outliers dentro de un ensayo es, por supuesto, realizar la repetición del ensayo y controlar cuidadosamente la metodología aplicada para la toma de la muestra. Un dato que se considere como outlier, como valor atípico, anula eh, todo el proceso estadístico, todo el proceso de análisis. Por lo tanto, se deben descartar estos puntos y el análisis estadístico que se realiza, por lo tanto, se debe realizar sin los outliers en el conjunto de datos. Es decir, una vez que yo confirmo que estos datos son datos atípicos o datos que resultaron no reales, no representativos, se los debe descartar y continuar posteriormente con el análisis. ¿Cómo yo determino si algún dato sospechoso es, en definitiva, un dato atípico? Lo que se hace es utilizar la prueba de Dickson. La prueba de Dickson lo que hace, por lo tanto, es detectar si un dato o un valor puede ser descartado o no como outlier o si se debe tener en cuenta para la determinación del análisis estadístico posterior. Lo primero que se debe hacer para empezar la prueba de Dickson es ordenar los datos en orden de magnitud, ¿sí? De menor a mayor. También se puede hacer de mayor a menor, pero siempre la condición es que deben estar ordenados de acuerdo a su magnitud. El dato sospechoso va a ser el mayor de ellos o el menor de ellos en consecuencia, ¿sí? El siguiente paso para realizar la prueba de Dickson es calcular la posición R. Compara la distancia de una observación límite, ¿sí? Con los alrededores, con el rango total de los datos o con el rango total con respecto a una observación de interés. De acuerdo al número de datos, al número de observaciones que se tiene, hay distintas fórmulas para detectar esta posición R. ¿Está? Si tenemos una muestra menor o igual a 7, entre 8 y 10 puntos, observaciones entre 11 y 13, o si ya tenemos un gran número de observaciones entre 14 y 20. Entonces dijimos que para detectar prueba de outlier lo que se hace es comparar un valor calculado, esta posición R con las fórmulas que le mostré anteriormente, con respecto a una tabla que me va a determinar un valor crítico de acuerdo a un nivel de significación y de acuerdo al número de observaciones que tiene la muestra. Si el valor que yo calculo, ese valor de posición R calculado con la forma que les mostré, es menor al de la tabla, se tiene un resultado sospechoso. En cambio, si el valor de la posición R calculada con la fórmula es mayor, ¿sí?, al R de la tabla, da como resultado, o uno puede inferir, que ese valor es efectivamente un valor atípico o un outlier. Un ejemplo, si se tiene este grupo de datos de una muestra igual a 14 y se desea comprobar si existen o no outliers. Entonces, si vamos a la tabla, para una muestra de tamaño 14 corresponde esta fórmula. Estaban en la categoría de muestra de 14 a 25, donde esta es la fórmula para hallar la posición R. Ordenamos los datos, ¿sí? El menor es 0,8
y el mayor es 4 y el resto, estos son los valores intermedios. En primera medida a mí me interesaría saber si la posición, el valor que corresponde a la posición 1 de 0,8 es un outlier o efectivamente es un valor mucho menor al resto de las observaciones de la muestra. Entonces, dijimos que la fórmula correspondiente para la posición es x3, x sub 3 menos x sub 1 sobre xn-2 menos x1. x1, ¿qué es? El valor en la posición 1, que es 0,8. x3, el valor en la posición 3, que es 2. Ahora, con respecto al denominador, este x1 dijimos que es el valor que se encuentra en la posición 1, que es 0,8. Y el valor que se encuentra en la posición xn-2, ¿cuál es? El valor que se encuentra en la posición 14 menos 2. ¿Sí? Entonces vamos a la posición 14, 13, 12. Y entonces el valor que se encuentre en la posición número 12 va a ser el valor que vamos a reemplazar acá, que corresponde a 2,3. El resultado de esta operación me da 0,8. Entonces este es el valor calculado que yo necesito comparar con el valor crítico de la tabla de Dickson. Dijimos que si este valor es el calculado es menor al de la tabla, se considera sospechoso, pero lo puedo dejar en análisis. En cambio, si este valor calculado es mayor al de la tabla, lo considero como un valor atípico, como un outlier, y lo tengo que descartar del análisis. Entonces esta es la tabla de Dickson que vamos a usar para determinar los valores de posición crítica. ¿Cómo la vamos a usar? En esta primera columna tenemos el valor de n, que corresponde al tamaño de la muestra que se necesita analizar, en este caso 14. Y alfa corresponde al nivel de significación, porque como vimos, cada valor, cada observación tiene asociado una probabilidad de pertenecer a una población. ¿Sí? Entonces lo que se hace en general es fijar una probabilidad límite, ¿sí? Donde si un valor cae fuera de este límite, no pertenece a la población, y si cae dentro de este límite, en consecuencia, va a pertenecer a la población. Nosotros vamos a trabajar con un valor de probabilidad del 95%, que corresponde a un nivel de significación de 0,05. ¿Sí? Este va a ser nuestro nivel de significación crítico. O sea que nosotros vamos a decir con un 95% de probabilidad, con un 95% de certeza, si nuestro valor analizado en este ejemplo pertenece o no al conjunto de datos. Entonces dijimos que vamos a trabajar con un nivel de significación del 0,05. Si unimos la columna correspondiente al nivel de significación de 0,05 y la fila correspondiente al tamaño de muestra 14, tenemos un R crítico de tabla de 0,546. Si recordamos el valor calculado de 0,8, en este caso vamos a tener un valor calculado mayor al valor crítico. Entonces, como este resultado de tabla es menor, ¿sí?, al valor calculado, o al revés, el valor calculado por las fórmulas que vimos nosotros para determinar la posición de interés es mayor al valor R crítico, entonces con un 95% de confianza nosotros podemos decir que el valor 0,8 efectivamente es un valor atípico y efectivamente es un outlier. Ahora, lo que los invito a mirar en la tabla ejemplo, si sospechan que puede existir algún otro outlier o algún otro valor atípico dentro del conjunto, y hacer este mismo procedimiento para detectar si en el problema que les presento existen efectivamente otros outliers en el conjunto.